La paz de Dios sea con todas ustedes, hermanas. Bendigo el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por concederme la oportunidad de exponer el mensaje de la palabra del Señor. Envío un saludo fraternal al siervo del Señor en el presbiterio de Guanajuato, hermano Gonzalo González, a su amada esposa, la hermana Mago, a toda su familia, a la directiva presbiterial de esta vanguardia hermosa y a todas ustedes, hermanas amadas, compradas con la sangre preciosa de Cristo. El Señor les bendiga. Este día, hermanas, tengo la bendición de exponer un tema que ha sido titulado Mujer, sé libre en Cristo. Y para esto, hermanas, les pido, por favor, busquen en sus Biblias el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 34 al 36. Y allí, hermanas, en su casa, donde ustedes se encuentran, acompáñenme leyendo estos versículos en los cuales está fundamentado este mensaje. Dice así la palabra del Señor. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanas amadas, la libertad en los tiempos en los que nos tocó vivir a nosotras tiende a ser entendida como un derecho y como una aspiración por la cual una persona puede hacer todo lo que quiere y todo lo que puede sin límites y sin censuras. Esta forma de entender la libertad, hermanas, corresponde al modelo del mundo y se aplica tanto a los pensamientos como a los sentimientos, los cuales, hermanas, llevan a las personas a vivir y a hacer lo que mejor les parece. Pero sucede que esta libertad, según el modelo del mundo, no libera, hermanas. Más bien esta libertad que nosotros llamamos libertinaje, esclaviza. Así, hermanas amadas, la persona se torna esclava de lo que su voluntad aparentemente libre quiere. Esta forma de ver la libertad hace que las personas empleen todo su tiempo, todo su esfuerzo, toda su energía y todos sus recursos de tal manera que nunca encuentran satisfacción. Las cuotas de tiempo y de energía que emplean en ganar y en hacer todo lo que ellos quieren solamente trae un triste resultado. Y este resultado es que la persona no logra vivir como cree que quiere hacerlo. De alguna manera, hermanas, todo el mundo es esclavo en el sentido espiritual. O bien somos esclavas del pecado, o bien somos esclavas de Cristo. Los autores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, proclamaron voluntariamente su condición como esclavos de Cristo. El apóstol comienza su carta a los romanos al referirse a sí mismo como un siervo de Jesucristo. En la carta a Tito se dice un siervo de Dios. Santiago inicia su epístola de la misma manera. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Así que la mayoría de las traducciones dicen siervo o sirviente. Y hermanas, la palabra griega doulas significa literalmente esclavo. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34, el Señor se está dirigiendo a los fariseos que eran incrédulos y les dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es el pecado. Nuestro Señor usó la analogía de un esclavo y su amo para hacer una observación, hermanas, de que un esclavo obedece a su amo porque es de su propiedad. Quiero recordarle que en los días de la esclavitud, las personas no tenían voluntad propia. Estaban literalmente bajo el yugo de sus amos. Ellos no podían decidir qué comer, qué vestir o a dónde ir, porque no tenían derecho de decidir. Así que cuando el pecado es nuestro amo, hermanas, somos incapaces de resistirlo. Tome en cuenta, por ejemplo, que el adicto a alguna droga o alguna sustancia hace lo que sea, hermanas. Roba, miente, arrebata, asalta, es capaz de matar para obtener, hermanas, su droga.
Esa adicción lo tiene esclavizado y por lo tanto se encuentra sometido a su influencia. Cuando el efecto de la droga pasa y la persona se siente miserable y triste, frustrada, es posible que diga, ya no quiero vivir así, quisiera ser libre de mi adicción, pero no puedo evitarlo, la necesito. Así que literalmente, hermanas, obedece al impulso de buscar su cocaína, su heroína o aquello que consuma para sentirse bien. Hace algunos años, hermanas, conocí a una mujer joven, profesionista, y un día platicando con ella, me confesó que desde que tenía 13 años, ella era adicta al sexo. A mí me sorprendió mucho que una mujer bonita, con estudios, tuviera una adicción tan terrible como esta. Ella estaba completamente rendida a los apetitos de su carne. Cuando yo la invité, hermanas, para venir al templo y le hablé del Señor Jesucristo, ella me dijo, nadie puede ayudarme. He estado con los mejores sexólogos y terapeutas de la ciudad. Mis padres tienen recursos, estuve internada y nadie pudo ayudarme. Qué triste, hermanas, que ella no le hubiera dado la oportunidad al Señor Jesucristo de romper sus cadenas. Yo era muy joven y recuerdo que sentí una profunda compasión por una mujer que había caído en una situación tan difícil. Quiero decirles que allí donde ella trabajaba, en una noche de carnaval, ella se desnudó, corrió por las calles, hizo cosas terribles. Los padres de familia de la escuela donde ella trabajaba la expulsaron de la escuela y le pidieron a la Secretaría de Educación del Estado que le quitara su licencia por considerarla una persona peligrosa para los niños. Ella pudo ser liberada, sin embargo, creyó que su adicción era más grande que el poder libertador de Jesucristo para darle una vida nueva. Hoy, hermanas amadas, dentro de la iglesia, lamentablemente todavía existen formas de esclavitud. Y nuestras adicciones y nuestras cadenas, hermanas, pueden estar relacionadas con ese empoderamiento femenino que hoy ocupa los titulares de la prensa y de las cámaras de diputados. Hoy las mujeres se han propuesto empoderarse de tal manera que puedan desplazar a los varones de esos lugares que por mucho tiempo la historia les ha concedido. Muchas mujeres luchan hoy con las cadenas de la sensualidad, mujeres que viven preocupadas por su apariencia física, otras mujeres están esclavizadas a los celos, otras a las murmuraciones, al deseo de competir. Existen, hermanas, a veces, ¿verdad? Deseos de ganar, deseos de sentirse superiores. Existen muchas situaciones y tristemente, hermanas, leía yo recientemente que las estadísticas demostraron que anteriormente, hace 20 años, de cada 10 varones cristianos, 5 habían confesado ser adúlteros. Y hoy las estadísticas están diciendo que cada vez más mujeres se están rindiendo a las cadenas del adulterio. Por eso es tan importante, hermanas amadas, que tengamos claro que no ha menguado el poder del Señor Jesucristo para vencer el poder del pecado. Romanos 6:18 dice, siendo libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Una vez que nosotras venimos a Cristo en arrepentimiento y recibimos el perdón de nuestros pecados, entonces recibimos no solamente el sello, sino el poder del Espíritu Santo que vive en nosotras. Y es por su poder, hermanas, que somos capaces de resistir al pecado y de convertirnos en esclavas de la justicia. Las mujeres que siguen a Jesús le pertenecen a Él. Y si le pertenecemos a Él, queremos hacer las cosas que a Él le agradan. Esto significa que las hijas de Dios obedecemos y vivimos libres del pecado. Podemos hacer esto, hermanas, porque el Señor ya nos ha liberado de la esclavitud del pecado y por lo tanto ya no estamos bajo la pena de muerte.
ni estamos separadas de Dios. En Romanos capítulo 6, en los primeros 23 versículos, hermanas, se profundiza más en la explicación acerca de este tema del esclavo y su amo. Como cristianas, hermanas, nosotras estamos llamadas a no continuar más en el pecado, porque ya hemos muerto para él. Romanos 6:4 dice que puesto que hemos sido sepultadas y resucitadas con Cristo, ahora podemos caminar en novedad de vida, a diferencia del inconverso que todavía es esclavo del pecado. Él, hermanas amadas, aunque quiere, no puede todavía conducirse de una manera diferente. Este versículo dice que nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Así que ya no debemos servir más al pecado. En Romanos 6:11 dice que debemos considerarnos muertas al pecado y vivas para Dios en Cristo Jesús. Yo quiero, hermana, que me permita hoy ponerle un claro ejemplo bíblico de una mujer que no era libre. Dice la Escritura en el libro de Génesis, en el capítulo 39, que José, hijo de Jacob, fue vendido por sus hermanos como esclavo a los madianitas. Y cuando él llegó a Egipto en calidad de esclavo, su porte, su condición indicaba que José era un esclavo. Pronto fue comprado por un hombre llamado Potifar. Este era general de la guardia de Faraón, que era su amo. A este hombre José le debía obedecer. ¿Quién ordenaba? Potifar. ¿Quién mandaba? Potifar. ¿Quién decidía? Potifar. ¿Y quién tenía que obedecer? José, porque José era el esclavo. Sin embargo, dice la Biblia que cuando aquel egipcio notó que el Señor lo prosperaba por causa de José, él se da cuenta de que este era un esclavo muy valioso. Era educado, era inteligente, era capaz, era responsable, era digno de confianza y además era de hermosa presencia. Así que puso toda su casa a su cuidado. A pesar de su condición de esclavo, era apreciado por su amo. ¿Por qué, hermanas? Porque José era libre. José no robaba a su amo porque él no era esclavo de la codicia de las propiedades ajenas. José no mentía porque él amaba la verdad. José no era chismoso, José era sensato. José no iba por toda la casa murmurando o espiando para ver en cómo se beneficiaba, porque José, aunque era esclavo, en realidad era libre porque el Señor estaba en su corazón. Dice la Biblia que un día la esposa de Potifar puso sus ojos en José, porque ella era una esclava del pecado, hermanas. Las concupiscencias de su carne la llevaban a querer seducir a José. Dice la Biblia que un día le pidió que se acostara con ella. Esta mujer, hermanas, pensaba que siendo la esposa del amo de José podía arrastrarlo a su pecado de adulterio y de fornicación. Ella no tenía ningún problema en serle infiel a su esposo y probablemente otras veces ya le había engañado. Pero este esclavo, para la gloria del Señor, era libre de las ataduras que a ella la tenían amarrada. Y como José era un siervo de la justicia, muy claramente le dijo a esta mujer: mi amo me ha confiado toda su casa. No hay nada aquí en donde yo no pueda disponer. La única persona que está fuera de mi área de acción es usted, porque es la esposa de mi amo. Y definitivamente no puedo acostarme con usted, porque ¿cómo pecaría yo contra Dios haciendo tan grave mal? Ustedes ya saben lo que sucedió, hermanas. La mujer se llenó de ira contra José y maquinó una cruel calumnia en donde lo acusó de intento de violación, y entonces José fue llevado a la cárcel. Pero con todo y que José estaba en la prisión, él tenía un corazón que obedecía a Jehová, el Dios de sus padres, porque él era libre. Tomemos en cuenta, hermanas, que en apariencia esta mujer era libre y creía que su libertad le daba autoridad de tomar lo que ella quisiera, incluido aquel sirviente de su casa. Ella tenía todo lo que una mujer de nuestro tiempo puede desear. Si usted ha leído el pasaje, sabrá
que su esposo era un hombre respetado, era un hombre reconocido, tenía un prestigio, un nivel de confianza alto delante de los ojos del faraón, era el capitán de su guardia personal, tenía dinero, pues había comprado a José, tenía bienes, lo había convertido en mayordomo de su casa. Eso quiere decir que había más sirvientes y que las propiedades del hombre eran bastantes. Ella debe haber tenido hermosos vestidos, hermosas sandalias, joyas, una casa bonita, grande y cómoda, pero nada de eso era suficiente porque ella era esclava de sus apetitos carnales. Génesis 39:10 dice claramente que hablándole ella cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Esto quiere decir, hermanos, que ella peleaba para salirse con la suya, seduciendo a José, que era de hermoso semblante, dice la palabra, y de bella presencia. Pero así como esta esclava del pecado luchaba todos los días por derrotar a José, él peleaba todos los días para mantener su vida intacta como un siervo de la justicia, como un hijo de Dios íntegro, al que no pudieran escupirle en la cara que él era un esclavo del pecado. Así que, amadas hermanas, el Señor nos ordena que no dejemos que el pecado reine en nuestros cuerpos obedeciendo a sus deseos, sino que por el contrario, nos presentemos a Él como instrumentos de justicia. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias, ni tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentémonos nosotras mismas a Dios como vivas de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de nosotras, pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿No sabéis, hermanas, que si nos sometemos a alguien como esclavas para obedecerle, somos esclavas de aquel a quien obedecemos, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavas del pecado, habemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregadas, y libertadas del pecado, venimos a ser siervas de la justicia. Así que si vamos a ser esclavas, seamos esclavas de Dios, de quien recibimos nuestros dones de santificación y de vida eterna, porque esto lo entendemos, hermanas. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El autor de la epístola a los Romanos dice que él sabe cuán difícil puede ser no vivir en pecado, porque él luchó incluso después de que se convirtió en un seguidor de Jesucristo. Esto es importante que lo sepamos todos los cristianos. Mientras que ahora estamos libres de la pena del pecado, todavía vivimos en un mundo lleno de pecado. Y mientras estemos en esta tierra, hermanas, todos los días el espíritu que gobernaba a la esposa de Potifar estará allí diariamente para incitarnos al mal. Estará allí martillando nuestra mente, nuestros oídos, nuestros ojos y nuestra carne para seducirnos, para convencernos, para arrastrarnos al pecado. Todos los días, al despertar, ya nos está esperando el espíritu de Jezabel, una mujer rebelde a Dios, una mujer que le arrebató la autoridad a su esposo, una mujer que persiguió a Elías, varón de Dios, profeta de Dios, una mujer que arrebataba, pisoteaba, porque estaba enferma, porque era esclava, porque estaba atada y porque nunca le permitió al Señor obrar libertad en su vida. Hoy, hermanas amadas, quiero recordarles que la única forma en que podemos ser libres del poder del pecado es por el poder del Espíritu Santo que le es dado a los creyentes. En el momento en el que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, fuimos selladas por el Espíritu Santo. Y esto, hermanas, es un sello de garantía que nos acredita como herederas y como hijas de Dios. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas significa que a medida que crecemos en fe,
llegaremos a amar a Dios cada día más y tendremos la fuerza para resistir cada día más al pecado, porque el Espíritu Santo está obrando en nosotras, porque Él nos está dotando de poder para resistir el pecado, para no ceder a la tentación y para vivir de acuerdo a los mandamientos de la palabra del Señor. Los pecados, hermanas, que antes nos deleitaban, los vamos a detestar cada vez más. Y llegaremos a un punto, hermanas, en donde no querremos practicar nada que pueda entorpecer nuestra comunión con Dios. En una ocasión, le decía yo a los jóvenes de la iglesia, donde el Señor me permite pastorear, que los apetitos carnales hay que matarlos de hambre. Si nuestros ojos quieren ver telenovelas, hermanas, les vamos a poner a leer la Biblia. Si nuestro cuerpo quiere vestirse de manera deshonesta, lo vamos a someter en ayuno y oración. Si nuestra carne quiere gritar, discutir y pelear por derechos, mejor usemos nuestra voz para alabar a Dios. Si nosotros dejamos de alimentar nuestros pecados, morirán de hambre, hermanas. No presentemos nuestros miembros al servicio de la carne. No nos prestemos a las trampas de Satanás. Cuando el enemigo quiere enredarnos en el pecado, hermanas, siempre nos presenta las trampas como inofensivas y nos dice, no serás ni la primera ni la última, toda la gente lo hace. ¿Por qué te dejas? ¿Por qué eres cristiana? No te dejes. Este es tu derecho, es tu vida. A nadie le importa lo que tú hagas. Es más, diles que no se metan contigo. Ellos que vivan como quieran. Pero tú disfruta porque tú eres una mujer joven, porque tú eres una mujer guapa, porque tú no necesitas a nadie. Hermanas, y si nosotras caemos en sus artimañas, entonces Él deja de ser el que nos invita al pecado para convertirse en nuestro acusador. Y luego sus mensajes son, no que muy cristiana, hermana, no que eres de los santos que están esperando el regreso de Cristo. ¿Y qué vienes a hacer al templo si tú eres de lo peor? ¿Te vas a hacer la santa conmigo? Y sin darnos cuenta, hermanas, nos vamos convirtiendo en esclavas que obedecen a Satanás. Hoy le doy gracias al Señor porque la palabra dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Señor Jesucristo se dirige a los fariseos y les dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y los esclavos no se quedaban en la casa para siempre porque cuando envejecían o cuando ya no rendían, el amo los mataba o los vendía o los cambiaba por otros. Pero los hijos sí se quedan en casa para siempre. Así que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y esto es un maravilloso estímulo para todas las cristianas, porque el Señor nos está diciendo que aun cuando pequemos, porque no somos perfectas, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pues primera de Juan 1:9 nos asegura que cuando pecamos, si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. A lo largo de toda la epístola a los Efesios, hermanas, el apóstol Pablo nos exhorta y nos alienta a caminar como hijas de luz, a amarnos a nosotros como Cristo nos amó y aprender del Señor lo que le agrada y ponerlo en práctica. El apóstol Pablo nos muestra cómo ser fuertes en el Señor, colocándonos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hoy quiero preguntarte para terminar, ¿de quién eres esclava? Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Como seguidoras de Cristo Jesús, hermanas, cuando nos comprometemos a crecer y a madurar en nuestra fe, leyendo y estudiando la palabra del Señor y pasando tiempo en oración con Él, nos encontraremos que cada vez seremos capaces de mantenernos
viviendo en el poder del Espíritu Santo, y entonces podremos resistir el pecado. Las victorias diarias sobre el pecado que tenemos en Cristo nos alentarán, nos fortalecerán y nos demostrarán de una manera poderosa que ya no somos esclavas del pecado, sino que somos esclavas de Cristo Jesús. Hoy quiero sugerirle con mucho respeto que si usted hasta el día de hoy ha sido obediente al pecado, se rebele contra esa obediencia. Si somos esclavas del pecado, entonces, hermanas, le estamos obedeciendo al enemigo de nuestras almas. Y ese amo, el pecado, no va a parar hasta que haya acabado con nosotras. Si estamos viviendo en desobediencia contra Dios, por favor, deténgase. Empiece por obedecer a aquel que le hizo libre. Dice un himno: ¿quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. Leí que un joven tenía una mascota. Era una serpiente constrictora. La había criado desde pequeñita con esmero. La alimentaba y su familia se encontraba muy disgustada por esa mascota tan fea. Pero aquel joven la quería tanto que incluso la dormía en su cama. A pesar de las muchas advertencias de todo, él pensaba que su serpiente le correspondía en su afecto. Aquella mascota alcanzó a medir casi la misma estatura que el joven tenía. Pero de un momento a otro, aquel animal dejó de comer. A pesar de que su dueño la procuraba, el reptil no comía. Solo se limitaba a estirarse en la cama del muchacho. Cuando el joven miró que su querida mascota estaba cada vez enflacando más, se preocupó mucho y buscó a un especialista que la atendiera. Cuando aquel experto revisó a aquel animal, le hizo varias preguntas al joven. El dueño le explicó todos los síntomas, cómo había ido empeorando, lo preocupado que estaba, cómo se estiraba en su cama tanto que parecía que ya iba a morir. El especialista le dijo: hiciste bien en traerla conmigo. Tu serpiente no está enferma, está más sana que nunca. Está respondiendo a su naturaleza y a su especie. Ha dejado de comer y se estira frecuentemente en tu cama porque está tomando medida para ver si cabes dentro de ella, pues este proceso de hambre la prepara para devorarte. Qué grande desilusión la de aquel joven. Tanto tiempo le había dedicado a su mascota y ella quería devorarlo. Así es el pecado. Convive contigo y parece que te corresponde en afecto y que te hace disfrutar, pero lo único que hace es prepararte para devorarte. Por eso hoy, en el nombre del Señor Jesús, te pido que no sirvas más al pecado. Deja que el Hijo te liberte. No dejes que el pecado reine en tu corazón. Dale el reinado de tu vida a Cristo Jesús. Si estás involucrada en una relación ilícita, si le estás dando lugar al enemigo en tu vida, no sigas adelante. El enemigo quiere atarte, él quiere encadenarte, quiere destruir tu matrimonio, quiere robarse a tus hijos, quiere quitarte tu integridad, quiere arrebatarte tu santidad. Pero el Señor Jesucristo te habla esta noche y te dice que Él está aquí para romper tus cadenas, que Él está aquí para desatar las ligaduras de muerte, que Él tiene poder para abrir la puerta de los encarcelados, que Él ya pagó con sangre tu libertad. Hoy te hago la invitación a que le digas al Señor: quiero ser verdaderamente libre. Si tú eres una mujer celosa, si eres una mujer envidiosa, si alguna cosa tú no has podido dejar, el que puede hacerte libre está aquí con nosotros. Pidámosle hoy con todo nuestro corazón que ministre esa libertad que solo Él puede darnos. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús. Tú nos conoces bien, Señor. Tú sabes cuáles son nuestras flaquezas y nuestras debilidades. Tú conoces, Señor mío,
nuestras luchas. Tú sabes, Dios eterno, cuáles son las áreas en las cuales nosotros estamos librando todos los días una guerra. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos des la victoria como se la diste a José. Que cada día al terminar, Señor, podamos decir en el nombre de Jesús, hoy he derrotado a mi adversario. Permite, Señor, que nuestros miembros estén disponibles para presentarlos a ti, a tu servicio, Señor. No reine el pecado en nosotras. Que no le demos lugar, Señor, al enemigo. Que no nos descuidemos, Señor. Ayúdanos a vivir alertas. Como ha de sobreabundar la gracia, donde abundó el pecado, de ninguna manera. Pongo en tus manos a la vanguardia femenil de Guanajuato y te ruego, Señor, que les des la victoria. Si alguna de mis hermanas, Señor, ha sido esclavizada, libértala. Rescátala, Señor, líbrala de sus ataduras. Ayúdanos a mantenernos en obediencia a ti, en sujeción a nuestros esposos como corresponde. Que no tengamos más alto concepto de nosotras que el que debemos tener. Que amemos a nuestro esposo y a nuestros hijos. Que amemos a nuestras hermanas, a nuestros pastores, a nuestras ministras. Ayúdanos, Señor, a estar alertas. El día de tu venida se acerca. Y si nosotros nos esclavizamos al pecado, no seremos levantadas en gloria. En esta hora, Señor, te rogamos nos perdones por todas nuestras faltas, por todo aquello en lo cual, Señor, no hemos sido diligentes. Y permite, Señor, que podamos reconocer que solamente por medio de tu Hijo, Señor, somos verdaderamente libres. Yo te doy gracias por la libertad que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque aunque antes éramos esclavos del pecado, vinimos a ser ahora siervos de la justicia. Porque no mereciendo nada, Señor, nos amaste y nos diste vida y libertad por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Para ti sea siempre la gloria y la honra, Señor. La vanguardia femenil está en tus manos. Abrázala, bendícela, prospérala. Alienta sus corazones, Señor, y que nada pueda detener, Señor, a tu iglesia hasta el día de Jesucristo. Esa es nuestra oración. Bendice a todos tus siervos, Señor, a nuestro pastor general, a todos los hermanos que nos presiden, que tu diestra de poder les tenga siempre en el hueco de tu mano. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanas amadas, Dios les bendiga, Dios les guarde. Cada día hay una guerra que pelear, pero estoy segura, hermanas, que si el Señor está con nosotras, podremos vencer, podemos tener la victoria porque el Señor nos ha hecho verdaderamente libres. Les mando un fuerte abrazo, hermanas. Dios les bendiga y dejo el lugar a quien corresponde en esta noche. La paz de Dios. Amén.